Sean ustedes bienvenidos a la agenda con adaptaciones curriculares del proyecto número 6, semana 28. Damos inicio el día de hoy, lunes 15 de noviembre, con la asignatura de Lengua y Literatura con el tema de las fábulas. Asimismo, veremos también Ciencias Naturales, el tema de los animales invertebrados y su reproducción. Vamos a recordar que la fábula, vamos a ver, primero nos indica que es una narración breve, es decir, algo corto, que puede estar en prosa o en verso. ¿Sí? En verso, ¿cómo era? Eran como los poemas con rimas, ¿no? Y en prosa es como un texto que habla sin rimas, sin prosa, pero informa algo, ¿no? Y pues la fábula tiene una intención didáctica, dice, ¿no? Tiene un uso de aprendizaje, de enseñanza. El segundo dato que nos da son sus personajes. Dice que suelen ser animales, personas, cosas, pero esto tiene que tener características humanas. Por ejemplo, aquí el ratoncito dice, te salvaré. Todos sabemos que los ratones no hablan, ¿no? Pero en las fábulas sí, los animales sí pueden hablar porque tienen características humanas. Continuamos con la tercera información, los defectos y vicios de los humanos. Ese es uno de los temas principales que hay en las fábulas. Los defectos que tenemos los seres humanos o los vicios, como la mentira, la avaricia, la envidia. Crítica hacia los comportamientos y actitudes. Es decir, que en las fábulas siempre tiene que ver algo que tenga que ver sobre una crítica, sobre algo, algún defecto, algún vicio de los seres humanos que estamos haciendo mal, ¿no? Por último, tenemos las características de la fábula. Fácil de leer y entender, es decir, que tiene que ser un lenguaje sencillo, una palabra que se puede entender, no palabras muy difíciles de comprender. Tiene que haber diálogos, tiene que haber escenarios que sean naturales, como los árboles, el sol, las palomas, las montañas, los lagos, el mar, ¿sí? Y tienen que haber pocos personajes. En las fábulas no pueden haber demasiados personajes, ¿sí? Y por último tenemos la estructura. Dice que la fábula tiene un principio que, como ustedes ya lo saben, en todo género narrativo porque nos narra una historia, debe presentarse en el principio una situación inicial, donde se presenta el escenario y los personajes. Luego tenemos el nudo, que es el problema o el conflicto que se presenta en esa historia. Luego tenemos el desenlace, que es ya cómo se va resolviendo el final. Y por último, lo que no puede faltar en una fábula es la moraleja o enseñanza. Ahora que ya sabemos los datos más importantes de lo que es una fábula, vamos a completar esta rutina de pensamiento. ¿Qué es lo que usted ve sobre esto? ¿Qué es lo que usted piensa sobre la fábula, sobre lo que dice aquí? ¿Y qué es lo que usted se pregunta? Yo voy a responder aquí, como siempre lo digo, algo guía para que ustedes se puedan guiar, ¿sí? Pero recuerde que siempre deben escribir aquí sus respuestas, lo que usted ve, lo que usted piensa y lo que usted se pregunta. Y como se pueden dar cuenta, ya he respondido aquí, ¿sí? Que la fábula que veo, ¿qué es lo que veo yo? Pues que la fábula tiene características, tiene personajes, tiene moraleja y más elementos que nos menciona aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? Que la fábula es un texto que ayuda a las personas a que se den cuenta de sus defectos y puedan cambiar. ¿Qué es lo que me pregunto? ¿Quién inventó las fábulas? ¿No? Bueno, esta es una respuesta guía que es mía, pero ahora es momento de que ustedes respondan las suyas. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que piensa? ¿Y qué es lo que se pregunta? Ahora vamos a escuchar la lectura modelo de la fábula ¿Quién le pone el cascabel al gato? Que se
Se encuentra en la página 67 del texto integrado de lengua, pero que lamentablemente no todos lo tienen, puesto que ustedes saben pues que no se cubrió pues con todos los textos a todos los estudiantes, ¿no? Pero lo importante es que en este video pues van a poder apreciar dicha fábula. Y aquí la tenemos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Escrito por Lope de Vega. Habitaban unos ratoncitos en la cocina de una casa cuya dueña tenía un hermoso gato, tan buen cazador que siempre estaba al acecho. Los pobres ratones no podían asomarse por sus agujeros, ni siquiera de noche. No pudiendo vivir de ese modo por más tiempo, se reunieron un día con el fin de encontrar un medio para salir de tan espantosa situación. «Atemos un cascabel al cuello del gato», dijo un joven ratoncito, «y por su tintineo sabremos siempre el lugar donde se halla». Tan ingeniosa proposición hizo revolcarse de gusto a todos los ratones, pero un ratón viejo dijo con malicia: «Muy bien, pero ¿quién de ustedes le pone el cascabel al gato?». Nadie contestó. Moraleja: es más fácil decir las cosas que hacerlas. Y ahora que ya hemos escuchado esa fábula, vamos a completar en su portafolio el siguiente texto. ¿Las fábulas son textos? Y aquí ya lo hemos completado. Las fábulas son textos cortos, ¿sí? Porque dice que no son tan extensos. Los personajes son animales o cosas que presentan características determinadas. El objetivo de las fábulas es dar una lección moral. Es por eso que siempre terminan con una moraleja o enseñanza. Y ahora continuamos con la actividad de Ciencias Naturales, actividad número 2 de la semana 28. Animales invertebrados y su reproducción. ¿Sabías que, y aquí está, voy a ampliar un poquito más la imagen para que la puedan apreciar, un circo alemán está utilizando hologramas en lugar de animales vivos para una experiencia mágica, libre de crueldad animal? Yo sé que muchos de ustedes, aunque sean las películas, hayan visto los circos, ¿no? Y muchos circos, ahora casi no veo mucho, pero antes se utilizaban bastantes animales que hacían pues ciertas actividades, ¿no? Pero para que ellos hagan ciertas actividades, a veces recibían maltratos de parte de sus dueños, ¿no? Entonces, aquí nos indica que un circo alemán de un país muy desarrollado ya no está utilizando animales para evitar que haya esa crueldad, sino que está utilizando hologramas, ¿sí? Los hologramas es aquello que ya vimos la semana pasada, que eran esas imágenes en 3D, como ustedes pueden apreciar aquí un poquito, este elefante, este caballo, ¿sí? Ahora vamos a observar y leer la página, desde la página 18 hasta la 20 del texto de Ciencias Naturales. Yo les hago este video porque sé que algunos estudiantes no cuentan con el texto, ¿no? Entonces aquí pueden apreciarlo. Y aquí tenemos la página 18 del texto integrado de Ciencias Naturales con el tema de los animales invertebrados. Son aquellos animales que no tienen columna vertebral. Son los animales más abundantes en nuestro planeta Tierra. Son ovíparos. Esto ya lo vimos la semana pasada. Los ovíparos son aquellos que tienen su reproducción mediante huevos y de forma externa, es decir, no lo tienen dentro de su vientre. Es decir, que se desarrollan a partir de los huevos que pone la hembra y la gran mayoría presenta desarrollo indirecto, lo que significa que las crías tienen un aspecto muy diferente del de los adultos y aún deben sufrir una importante transformación para completar su desarrollo.
Los principales grupos de invertebrados son anélidos, artrópodos, moluscos, nidarios y equinodermos. Vamos a conocerlos. Son ellos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un anélido, es como una lombriz, un artrópodo es como este insecto que usted ve ahí, un molusco, miren, nidarios como la medusa y los equinodermos como este que está aquí, que es del mar, parece una estrella de mar. Continuamos. Los anélidos, su cuerpo suele ser alargado, muy blando y está formado por anillos y de ahí su nombre. No tiene esqueleto externo de ningún tipo, es decir que ustedes no está como el pollo, que ustedes ven que el pollo tiene hueso, es un ave, él es un vertebrado. El perrito tiene huesos, ¿sí? Es un mamífero, es vertebrado. Mientras que los invertebrados no tienen esqueleto óseo, no tienen columna vertebral, no tienen huesos, ¿no? Y aquí tenemos pues que dentro de los invertebrados pertenecen estos grupos, los anélidos, que son aquellos que, como lo indica aquí, tienen un cuerpo alargado, ¿no? Y como son invertebrados, ¿qué va a pasar? Que todos estos animales que están aquí no tienen huesos, ¿sí? Los anélidos tampoco tienen patas, se desplazan mediante movimientos de estiramiento y contracción de su cuerpo, o bien algunas especies se ayudan de unos filamentos rígidos, llamados quetas. Se alimentan principalmente de las sustancias nutritivas que extraen del medio en el que viven, el agua en el caso de la nereis o de la tierra húmeda en el caso de la lombriz. Los anélidos tienen un sistema circulatorio abierto, formado por un vaso sanguíneo que bombea la sangre para que salga hacia los órganos. Algunos anélidos, como la lombriz, presentan respiración cutánea, es decir, respiran a través de la piel, mientras que en otros anélidos acuáticos, como el nereis, la respiración es branquial, mediante membranas muy finas que filtran el agua y absorben el oxígeno que contiene. Ahora tenemos los artrópodos, son invertebrados que se caracterizan por tener un esqueleto externo que actúa como coraza rígida de protección y unas patas articuladas. Dentro de los artrópodos hay animales herbívoros como los saltamontes, carnívoros como la araña. Miren, la araña ha sido invertebrado. ¿Por qué? Porque no tiene huesos, ¿sí? Y aquí nos está indicando que la araña pertenece ¿a cuál? A los artrópodos. Y omnívoros como la hormiga. La hormiga también forma parte de los artrópodos. Y si forma parte de los artrópodos, quiere decir que es invertebrado. No tiene huesos. La mayoría de los artrópodos tiene un sistema circulatorio abierto. Distinguimos 4 grandes grupos: los insectos, los arácnidos, miriápodos y crustáceos. Los 3 primeros son mayoritariamente terrestres: los arácnidos, miriápodos y los insectos. Y respiran por tráqueas, un conjunto de conductos ramificados que conducen el aire hacia el interior del cuerpo. Mientras que generalmente los crustáceos son animales acuáticos y respiran por branquias. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Uno de los insectos, su cuerpo se divide en cabeza, aquí está la cabeza, el tórax, esta parte que está aquí, y el abdomen. Aquí tenemos una abeja. La abeja también no tiene esqueleto óseo, ¿sí? Por tanto es un invertebrado porque es un insecto, tiene 6 patas, y presentan alas algunos insectos como las moscas o las abejas. Luego tenemos los arácnidos. Su cuerpo se divide en cefalotórax y comprende la cabeza y el tórax y abdomen. Tienen 8 patas como las arañas o los escorpiones. Y aquí tenemos en la parte de su cabeza, se podría decir, el cefalotórax. Y luego tenemos el abdomen que está aquí como en la parte superior, ¿no? Entonces miren, estos son los arácnidos, ¿no? Que son las arañas, los escorpiones, las tarántulas, todo esto parecido a ellos, ¿no? Ellos también son invertebrados, puesto que son arácnidos. Luego tenemos los miriápodos. Su cuerpo se divide en cabeza y abdomen. El abdomen es alargado, si lo pueden observar, y está dividido en muchos segmentos.
Si ven, hay muchos segmentos. Los 100 pies tienen un par de patas en cada segmento y los 1000 pies tienen 2 pares. ¿Sabían ustedes que existían los 1000 pies? Pues les cuento que yo solo sabía que existían los 100 pies, pero ahora ya sé que existen los 1000 pies y que ellos son invertebrados, es decir, que no tienen huesos y forman parte de los miriápodos. Y por último tenemos los crustáceos. Su cuerpo se divide en cefalotórax y abdomen. Aquí tenemos el cefalotórax, que es la parte superior, y el abdomen. La mayoría tiene 5 pares de patas, como las langostas o los cangrejos, ¿no? Entonces ya sabemos que los cangrejos forman parte de los crustáceos y ellos tampoco tienen esqueleto óseo. Ellos son invertebrados. Ustedes dirán, pero señorita, el cangrejo tiene esa parte dura, las patitas. Sí, eso es como como la palabra dice, carapacho, ¿no? La partecita del cangrejo o esta coraza que tiene la parte que lo recubre, que es dura. Pero para ser vertebrado necesita tener una columna vertebral que pase por aquí y de ahí se desprenden las vértebras, ¿sí? Cosa que los crustáceos no tienen por dentro, ¿ya? Por tanto, ellos también son invertebrados. Y ahora continuamos con los moluscos. Los moluscos son animales con el cuerpo blando que cuentan con muchos casos con un caparazón, como se los mencionaba yo, o concha resistente que los protege. La mayoría de ellos son acuáticos, como los mejillones o el calamar, aunque hay algunos como los caracoles y las babosas que viven en la tierra. Sí, aquí hemos puesto un ejemplo en el que está pues la concha, que es el caparazón, que yo les indicaba que esto es algo pues ajeno o diferente a lo que es el esqueleto óseo. El esqueleto óseo debe ser la columna vertebral, ¿sí? Esto es duro, pero esto no es esqueleto óseo. Por tanto, ellos, a pesar que tengan esto duro, ellos son invertebrados, ¿sí? Ellos son invertebrados, es decir, que no tienen esqueleto óseo, ¿sí? Esto simplemente es un caparazón o una concha que los protege, nada más, pero esto no es columna vertebral. Casi todos presentan circulación abierta y respiración branquial. Se dividen en 3 grandes grupos: gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Y vamos a conocer esos 3 grupos. Los gasterópodos tienen la concha enrollada en espiral, como ustedes ven aquí, y se desplazan sobre la superficie ventral de su cuerpo o pie. La mayoría son herbívoros, como el caracol. Valva, en cambio, miren, estos son los bivalvos, estos son los mejillones, que ustedes imagino ya hayan comido también, ¿no? Se abren, miren, esta es la coraza dura, pero adentro no tiene nada de, solo es carne, no tiene esqueleto óseo, ni vértebras, nada de eso, columna vertebral no tiene, ¿no? Entonces es invertebrado también los bivalvos. Tienen una concha formada por 2 valvas que protegen al animal, 2 valvas, la que está aquí, la superior y la inferior. Para alimentarse filtran partículas nutritivas presentes en el agua. Viven enterrados en el fondo del agua como las almejas o pegados a las rocas como los mejillones. Los cefalópodos tienen tentáculos y aquí lo pueden ustedes ver, ¿sí? Tienen la concha interna, es decir, en la parte aquí adentro tienen una parte como durita para dar consistencia al cuerpo. Son animales carnívoros, comen carne y poseen tentáculos dotados de ventosas que les permiten capturar a sus presas. Un ejemplo de cefalópodo es la sepia, ¿sí? Que también lo conocen ustedes como calamar. Y ahora que ya hemos concluido la página 20 del texto integrado, el estudiante en una revista o un texto que no utilice, por favor, no los que tiene ahora, sino uno que no utilice, va a identificar y recortar los animales invertebrados que encuentren. Y yo he hecho aquí una guía, pero ustedes deben encontrar esos animales en una revista o en un texto. No efectivamente estos que están aquí, no, ustedes pueden encontrar cualquiera de estos
¿sí? Que sean ¿qué? Invertebrados, ¿sí? Cualquiera que pertenezca a los anélidos, artrópodos, moluscos, nidarios, equinodermos, ¿sí? Porque hay que recortar animales invertebrados como los menciona aquí, ¿ya? Yo encontré estos que están aquí, ¿sí? Y los he ubicado para que ustedes se puedan guiar. Tenemos un artrópodo, una araña, molusco, un caracol, un gusano, un equinodermo, una estrella de mar, una medusa y una esponja. Estos también viven, bueno, ustedes han visto hasta el dibujito animado, ¿no? De esponja que viven debajo del mar, dicen, ¿no? Listo. Ahora nosotros vamos a observar el siguiente video que nos habla de ¿qué? Nos habla de la reproducción. ¿Cómo se reproducen esos animales invertebrados? Vamos a conocerlo ahora. La reproducción en los invertebrados puede ser asexual y sexual. Dentro de la asexual vamos a encontrar la gemación, la regeneración, la partenogénesis. Gemación, formación de un individuo a partir de una prolongación o yema que se forma en la superficie del cuerpo del padre. Regeneración. Se produce un individuo a partir de un órgano, un tejido u otra estructura que se haya desprendido del cuerpo del animal. Ya, entonces como vemos aquí, la reproducción de ellos es muy diferente a la que vimos la semana pasada, que era de los vertebrados, ¿se acuerdan? Interna, externa, vivípara o vivípara. Ellos, los invertebrados, se reproducen de manera, como le indicaba aquí, asexual y sexual, ¿no? Y estábamos viendo que en esta partecita de aquí que nos hablaba de las medusas, dice que es asexual. ¿Y cuál es el tipo de reproducción? La gemación. Entonces, como nosotros tenemos aquí una medusa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribir en la parte de al lado, abajito, donde ustedes mejor puedan ubicarse, ¿sí? Obviamente tienen que ustedes recortar sus propios animales invertebrados. Esto, como lo indico, es solo una guía. Entonces, ¿qué dice? Que su reproducción es asexual, ¿no? Asexual. Entonces, escribimos aquí reproducción asexual. Asexual. ¿Y es mediante qué? Es mediante la reproducción asexual, es mediante la gemación, ¿no? Yo aquí, pues, voy a tratar de hacerlo con una letra más pequeña para que se pueda notar. ¿Sí? Listo. Ahí ya. Ahí está. Y lo voy a ubicar de color azul para que vean que eso es lo que estoy respondiendo, ¿no? Y continuamos viendo el video. Que se forma en la superficie del cuerpo del padre. Regeneración. Se produce un individuo a partir de un órgano, un tejido u otra estructura que se haya desprendido del cuerpo del animal. Al mismo tiempo. Ya, aquí este es otro tipo de reproducción. Como ustedes se pueden dar cuenta, la regeneración, que si se sale un pedacito, dice, de este animalito invertebrado, ¿qué pasa? Automáticamente empieza a reproducirse otra estrella de mar, ¿no? Eso se llama, cuando sucede eso, se llama regeneración y pertenece a la reproducción asexual. Y aquí vamos nuevamente a nuestro gráfico que teníamos la estrella de mar, que pertenece a los equinodermos y su reproducción, yo lo voy a ubicar por acá, es asexual y como era por regeneración, ahí se vuelve a reproducir. Recuerden que la reproducción es cuando se da lugar a un nuevo ser, ¿no? Y la estrella de mar, que es un invertebrado, lo realiza como de manera asexual, es decir, no necesita la estrella de mar macho, la estrella de mar femenino, no. Simplemente se rompe un pedacito y se vuelve a regenerar, saliendo a la luz pues un nuevo ser, ¿no? Ese pedacito de estrella de mar que se rompe, por ahí queda, de ese pedacito vuelven a crecer y se forma otra estrella de mar, ¿ya? Vamos a continuar observando
Más ejemplos. El cuerpo original recupera su parte. Partenogénesis. Los nuevos individuos se forman a partir de óvulos no fecundados por espermatozoides, es decir, sin la intervención de un macho. El otro tipo. Y ahora observo aquí en mis animales invertebrados y no tengo la abeja, pero la abeja pertenecía a un grupo de los que está aquí. ¿Cuál era? A ver, vamos a recordar, aquí están los anélidos, los artrópodos, los moluscos, los nidarios y los equinodermos. Vamos a ver la abeja a cuál pertenecía. Ay, la abeja pertenece a los artrópodos porque es un insecto, ¿sí? Dentro de los artrópodos están los insectos, los arácnidos, los miriápodos y los crustáceos. Entonces, la abeja es un artrópodo y quiere decir entonces que ese artrópodo se reproduce, su reproducción es, vamos a ver, asexual, mediante que nos indicaba en el video, la partenogénesis. Y ya tenemos ahí, continuamos viendo el video para aprender más. El otro tipo de reproducción de los invertebrados es la sexual, donde se necesitan dos individuos de diferentes sexos o pueden ser hermafroditas. Ejemplos de los invertebrados con reproducción sexual. Tenemos los hermafroditas que pueden reproducirse solos o requieren de una pareja. Ejemplo, caracoles, babosas, lombrices. Y aquí tenemos que el otro tipo de reproducción es la sexual, que es aquella que necesita de dos individuos de diferentes sexos, es decir, masculino como femenino. Y ahí tenemos dentro de ese grupo pues los arácnidos. Nuevamente hay un tipo de arácnidos que sí se reproduce de forma sexual, los crustáceos y los insectos. Reproducción sexual: araña, cangrejo, mariquita. Y también tenemos los hermafroditas que pueden reproducirse solos o requieren de una pareja. Ejemplo, caracoles, babosas, lombrices. Y aquí tenemos que la lombriz, vamos a ver en nuestro trabajo, ubicamos aquí reproducción sexual, ¿sí? Que es la que se lleva a cabo en los gusanos. Y aquí voy a realizar una pequeña corrección en donde dice artrópodos, ¿sí? Antes había hecho basado en la abejita, ¿no? Pero como ustedes ven, pues los artrópodos no solo tienen de forma asexual, sino también sexual. Dentro de ellos hay varios grupos, ¿no? Entonces tenemos la araña, porque eso parece ser una araña, un arácnido, ¿sí? Y ellos pues nos indica el video que su reproducción es sexual. Ahora vamos a buscar de la esponja, y como la esponja también tiene una forma de que expulsa dentro de ella mismo, ¿sí? Y vuelve a germinarse un nuevo ser, entonces es reproducción asexual. Mientras que los caracoles nos indica que su reproducción es sexual, pero que son hermafroditas, es decir, que ellos mismos son capaces de producir pues otro nuevo ser, sin la necesidad de dos diferentes individuos, pero igualmente su reproducción es sexual. Y así he concluido yo ubicando los tipos de reproducción. Luego de que ya hemos visto el video, ¿sí? Nos pide escribir el tipo de reproducción que tiene junto cada animal invertebrado que recortó. Bueno, yo no he recortado porque no he podido pegar aquí, pero he ubicado una imagen, ¿no? Y así he ubicado los tipos de reproducción junto a cada animal que he ubicado, que ustedes deben pegar y recortar en su portafolio, ¿ya? Y para culminar como repaso, externa puede ser interna. Es importante recordar también que se vio la semana pasada que la fecundación en los vertebrados puede ser interna y externa, pero miren que este tipo de fecundación también se da en los invertebrados, es decir, que puede ser de manera interna o externa, como lo explica el video. Donde necesitan de la cópula o apareamiento.
También puede ser externa, donde los huevos puestos por un individuo hembra fuera de su cuerpo van a ser fecundados por un individuo de otro sexo. Y así culminamos con las actividades de hoy lunes, deseándoles todo lo mejor del mundo. Me despido.